Como él tiene mucho cariño a esta casa, ¿no? Y además somos buenos amigos, pues si queríamos aprovechar su estancia en Madrid pues para montar una tertulia o algo. También basándonos en una experiencia que tuvimos hace 2 años que fue muy bonita, ¿no? Que recordaréis algunos, que fue que Marcos Gómez y Rogelio Altisent y Jacinto se sentaron en una tertulia con mucho personal asistencial, lo hicimos en la primera planta y resultó una de las experiencias más bonitas que hemos tenido aquí, formativas, ¿no? 3 personas con mucha experiencia y muy buena cabeza, pues compartiendo cosas con nosotros. Entonces, como todos disfrutamos tanto, pues Jacinto propuso volver a hacer algo parecido y es muy de agradecer que hayas madrugado más, venido antes, sacado un tiempo de tu agenda que hoy era complicada para estar compartiendo con nosotros. Entonces, 2 minutos más para presentar a Jacinto aquí. Realmente de Jacinto lo primero que tengo que decir, aunque luego tengo más cosas, es que somos bastante buenos amigos, ¿no? Hemos compartido muchísimo desde los años 90 y poco a poco hemos ido cogiendo mucha confianza y lo primero y más importante es la amistad. Jacinto es muy amigo de sus amigos y aquí seguimos con esta amistad. En segundo lugar, Jacinto es un bioeticista, un eticista de mucho renombre en España y de mucha posición, ¿no? Por poner algunos ejemplos, es desde hace 12 años el responsable del Comité de Bioética de Vizcaya, que está ubicado en el Colegio de Médicos de Vizcaya, ¿no? 12 años de responsable de la ética de Vizcaya, vizcaína. Y luego a nivel nacional acaba de salir ahora, es el secretario saliente, porque estamos... Hace 2 años. Hace 2 años. Vamos a entrar otra vez. Sí. Estamos en periodo electoral ahora mismo y él es candidato a volver a entrar, ¿no? En la posición que le toque dentro de la Comisión Deontológica de la Organización Médica Colegial, que es la comisión deontológica que representa a todos los médicos de España, ¿no? Entonces hace 2 años salió como vocal y también es una persona que desde esa posición del Comité Deontológico de la OMC ha participado muchísimo en actividades de la OMC y en estos últimos 2 años que no está en la comisión, pues a través del grupo de atención médica al final de la vida, pues una de las personas más activas, ¿no? Eso en el lado de la bioética. En el lado de los cuidados paliativos, pues lo principal es que es un paliativista de 20 y tantos años de experiencia y a modo de chascarrillo tengo que decir que fue la primera persona, siempre se lo digo, que me invitó a mí a dar una charla. Y por no perder tiempo no he traído las fotografías, pero tengo por ahí algunas fotos que os reiríais todos mucho, del año 97, me parece que era por ahí, ¿no? Uno de los méritos de Jacinto, bueno, como los dos trabajábamos en San Juan de Dios en aquel entonces, pues nos veíamos más a menudo y contábamos unos con otros, pero recién acabada en mi residencia fue el primero que me llamó, me hizo mucha ilusión en unas charlas de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos en la Universidad de Deusto. En Deusto, que se montó un lío interesante allí entre primaria y paliativistas y que recordamos con mucho cariño, ¿no? Jacinto no se ha quitado nunca la bata desde aquellos años y aunque ha tenido mucho trabajo en ética y en las actividades directivas, en la universidad, en todo, pues ha sido una persona que siempre ha sabido estar con los enfermos y siempre además en el mismo sitio, en el Hospital de San Juan de Dios. Ahora está terminando su tesis, o la tiene ya terminada, a punto de entregarla, sobre la historia de los cuidados paliativos en San Juan de Dios, corrígeme y particularmente sobre qué ha aportado su institución, ¿no? el Hospital de San Juan de Dios de Santurce, en el tratamiento paliativo. Porque San Juan de Dios, como sabéis, aporta un papel esencial, ¿no? En la visión de la enfermedad terminal, en cómo se trata, y Jacinto ha estudiado todo eso, aparte de haber sido parte activa también de todo eso, ¿no? También en paliativos, en la parte de organización y de intervención a través de la Organización Médica Colegial, de nuevo, pues está en el grupo de atención médica al final de la vida. Y por la parte docente, pues otro tanto, ¿no? Jacinto es, aunque su papel es estar en la comisión docente del máster de cuidados paliativos de la Universidad del País Vasco, realmente él es el impulsor del máster, la cabeza y el ejecutor del máster y luego también la cabeza pensante de otros másteres que hay por ahí, ¿no? O sea, me acuerdo cuando José Enrique empezó con su máster en Sevilla, pues también Jacinto le ayudó a impulsarlo en aquellos entonces. Ahora está ayudando a San Rafael con otra experiencia, o sea,
una persona muy, muy docente, ¿no? Otra de las grandes cosas que ha hecho Jacinto, porque veis la importancia de su figura, es que fue el que recuperó para España la figura de las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos. Ahora nos iremos todos a Valencia a las Jornadas Nacionales. Jacinto fue el que hizo las segundas, en el 99 creo, ¿no? 99. Y en Bilbao, porque dijo, bueno, una vez se habían hecho unas primeras jornadas en Sevilla que luego se olvidaron, y aquí decía él, habría que hacer algo entre congreso y congreso, porque 2 años sin vernos los paliativistas y sin hacer nada, ¿no? Nos montó un lío allí en Bilbao que lo montó sin querer y fueron como 700 personas, 900 o no sé cuántas, y desde entonces pues ha cuajado y ahora tenemos las 11º, ¿no? Pues gracias a Jacinto, ¿no? Y luego todos conoceréis, por ejemplo, a Julio Gómez, que es un médico paliativista reconocido de Bilbao, que escribe libros, que pues, Jacinto es su mentor, es el que le metió en los cuidados paliativos y allí siguen trabajando juntos, ¿no? Tiene un equipo maravilloso y tiene una unidad de cuidados paliativos que es digna de irse a ver. Si alguien va a pasar por Bilbao, es una especie de ático en un hospital de los típicos de San Juan de Dios, ¿no? Con un formato así como en esquina, y él encontró en una cosa que debían de ser desvanes o algo así, y dijo aquí, y entonces han montado una estructura de madera maravillosa con habitaciones abardilladas que tiene pues 20 años, tendrá vuestra unidad por ahí. Y sí, 21 años, y es muy bonita de ver y bonito de ver cómo funciona por dentro también. Así que gracias por venir, Jacinto, y esto es una charla entre amigos para hablar de ética, de cosas que nos preocupen como equipo, de cuidados paliativos, de lo que queráis, porque él os va a dar respuesta a casi todo. Pues muy bien, vale, pues muchas gracias, Javier. Pero bueno, como es amigo, pues seguro que está todo inflado y no pasa nada. Bien, ¿por qué ha dicho, bueno, que él me ha estimulado que si viniera hoy aquí a hacer esto? Bueno, dicho así parece que soy muy pretencioso, ¿no? Bueno, pues a ver, ya voy allí a hablar. No, no. A mí los enfermos me han enseñado a gestionar el tiempo. Yo hoy tenía que venir a la tarde a dar una charla y entonces dije, pues ya cuando se va a Madrid, pues ir en avión a la tarde que no sabes si vas a llegar y tal, pues yo siempre cojo con mucha antelación porque trabajo mucho en un aeropuerto con los tiempos perdidos. Los pacientes me han enseñado a gestionar el tiempo minuto a minuto. Entonces yo no tengo mi ordenador y tal, y trabajo entre que espero un avión y tal. Y digo, oye, pues ¿por qué no vamos a gestionar el tiempo? Pues sería, bueno, pues a mí el Centro Laguna siempre le tengo un cariño enorme porque allá, antes de que esto se hiciera, la persona que fue a coger ideas al St. Christopher en Londres, en unas jornadas abiertas que hubo, coincidió la persona que tenía que plantear algo con una hija mía que es médico y que también fue ahí a esas jornadas abiertas y hablaron de este tema y al final, pues bueno, pues le hablaron de nuestra unidad y bueno, siempre he pensado que tenemos algo que ver también con Laguna, ¿no? Y además como está Javier, pues todavía me vino mucho más. Por lo tanto dije, oye, pues si queréis, ya que luego por la tarde vamos a hacer esto, pues y a la mañana he aprovechado antes de venir aquí también, pues para reunirme con los de San Juan de Dios en San Rafael y así he gestionado el tiempo. Pues es por eso por lo que le dije para venir y ahora ya estoy a vuestra disposición. Pero los enfermos, una de las cosas que me han enseñado mucho ha sido a gestionar el tiempo. Y os cuento ya para iniciar, romper un poco el hielo, una anécdota. Rogelio Altisena, al que le conocéis también, y yo habíamos sido invitados durante 2 años a dar algunos temas de medicina en el Consejo General del Poder Judicial a un curso de formación continuada a jueces y magistrados, ¿no? Y entonces por aquel entonces habíamos gestado la declaración de documento de ética en la sedación en la agonía, cuando el tema de Leganés, en la Comisión Central que estábamos Rogelio y yo habíamos elaborado, de manos también y con mucha influencia del profesor Gonzalo Urán, que estaba también en la comisión por aquella época. Bueno, entonces habíamos elaborado ese documento y nos invitaron a exponerlo. Yo me acuerdo, me tocó exponer a mí el tema de la sedación y cuando terminé, los pacientes, los que estaban allá, que eran jueces ya que llevaban trabajando tiempo, pues nos decían,
Mire, pues le felicito por el trabajo que ustedes hacen, pero les compadezco, porque eso tiene que ser triste, tiene que ser trabajar con este tipo de pacientes. Y yo le dije, pues bueno, pues muchas gracias por la felicitación, pero no comparto su compasión, ¿no? Porque la verdad es que a mí los pacientes me han enseñado tanto, me enseñan tanto todos los días, y le empecé a contar cosas. Mire, a mí me han empezado por enseñar a gestionar el tiempo. Ustedes están aquí, yo estoy aquí. Bueno, yo ya he aprendido a gestionar el tiempo porque me han enseñado ellos, ustedes pues no sé si lo gestionan, pero seguro que no han pensado que esto algún día se acaba. Los enfermos saben que esto se acaba. Y eso es lo que me han transmitido. Y que hay que vivir el día a día y aprovechar al máximo, ¿no? Hacer las cosas como uno cree que hay que hacerlas, para no decir, joder, eres despreciado no sé cuánto tiempo. Y entonces esto me han enseñado a distinguir lo superficial de lo profundo, por ejemplo. Si yo salgo del hospital y veo que el coche me lo han rayado, pues me llevo un cabreo de mucho cuidado, ¿no? Me enfermo como si se lo roban, si total, el coche ya... Es decir, he aprendido muchas cosas, por lo tanto, no. Y siempre me marcho con las pilas cargadas cuando salgo del hospital para dar más sentido a mi vida y para trabajar con más ilusión. Por lo tanto, y bueno, y esto es lo que yo les transmití a ellos, ¿no? Además de haberles contado lo de la sedación, ¿no? Pero creo que lo más importante, cuando ya llevamos muchos años, aunque Javi ha dicho que nos conocimos, claro, él acababa de terminar su residencia y yo ya era mayor, ¿no? Porque yo soy bastante mayor ya, ¿eh? Yo tengo 67 años, con lo cual ya son muchos. Pero se aprende mucho, ¿eh? Y esto es lo más bonito, ¿no? Y lo que sí también te debe agradecer que digas que no me quita la bata, porque yo ayer a las 8 de la noche estaba en mi hospital con la bata puesta y atendiendo a las familias y pacientes, con lo cual si me quitan eso, pues al final me han quitado algo que es lo fundamental para poder hablar. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos ido copiando un poco en nuestro hospital la filosofía y la trayectoria de Cecil Sanders, ¿no? Cecil Sanders empezó allá en sus años con el St. Christopher, ahí a atender a los pacientes, como sabéis, nos va a contar todo, pero después saltó al domicilio, para atender a domicilio. Nosotros también hemos saltado a domicilio, Julio Gómez es el responsable de la atención domiciliaria, y después dijimos, hombre, llevamos tiempo haciendo cosas, creo que tenemos capacidad de ver si lo que hemos hecho sirve para algo, entonces empezamos a trabajar en temas de investigación, y además dijimos, hombre, y esto tenemos que compartirlo con los demás. Y si lo compartimos, pues ¿cómo? Pues en sesiones formativas, lo del máster surgió por ahí, cuando nos llaman para participar en unas charlas y tal, pues creemos que estamos también ayudando a cuidar mejor a los demás y transmitimos nuestra experiencia o formamos a los demás. De entrada, nuestro lema suele ser formamos para cuidar mejor, ¿no? Esto es importante. Y bueno, esa trayectoria, yo ahora cuando preparando la tesis, digo, bueno, pues en realidad nuestro hospital, que lleva 90 años, va a hacer ahora, o ha hecho 90 años ya de existencia, cuando empezamos en 1993 en una unidad de paliativos, la trayectoria de Cecil Sanders la hemos ido siguiendo, ¿no? Y ahí estamos, asistiendo en el hospital, intentando que ese hospital sea lo más cálido posible. Los pacientes, algunos que viven en la zona del interior del País Vasco, la única vez que ven al mar es cuando se van a morir, y desde ese ático, el mirador, ven el Abra de la ría, la entrada de los barcos, etc. Y está lo más confortable posible. Luego vamos a sus casas, si ellos prefieren estar en su casa. Ayudamos a todos los que vengan allí a enseñarles cómo lo hacemos para ver si les sirve de algo. Y ahí vienen pues, médicos de familia que rotan en el último año. Somos una unidad que estamos acreditada, yo soy el tutor de ellos. Alumnos de tercera medicina que vienen a hacer prácticas voluntarias también están un mes con nosotros. Hola, Yolanda, compañía. Alumnos del máster que hacen las prácticas allá. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, pues hemos hecho en los 3 años últimos unas 6.000 y pico horas de formación práctica a profesionales de fuera, ¿no? Con lo cual yo creo que con eso se transmite algo que ya les decimos medicina no les vamos a enseñar, pero les vamos a enseñar a personas que tienen esas enfermedades de las que ellos saben mucho, pero los pacientes necesitan que se preocupen de ellos como persona y no de las enfermedades que tienen, que ya les han dicho que no les van a dar ninguna solución. Y ya no hablo más, para que habléis vosotros y preguntéis, ¿no? Sí, yo tengo una inquietud. En este último año, últimos 2 años, veo en las familias como una solicitud más de presión al profesional,
fundamentalmente de enfermería, de que se acabe, o sea, no se aguanta mucho el tiempo de esperar en la agonía y es un poquito de presión a ver si hacemos algo, una eutanasia solapada, es decir, porque ¿tienes experiencia con este un poquito de esto? Coincido totalmente contigo, porque eso es una presión que efectivamente las familias, yo creo que están de alguna manera contagiadas por la corriente social que hay de plantear que, bueno, ¿para qué hay que seguir sufriendo? Es el concepto que nos traslada, ¿no? Cuando está un paciente sedado y te dice, doctor, para seguir estando así es mejor acabar ya, y el paciente está totalmente sedado, tranquilo, y tú tienes que trabajar con la familia para explicarle, mire, el paciente en esta situación no sufre, está sufriendo usted, vamos a ayudarle a usted a que no sufra, pero no voy a ayudarle acabando con su familiar para que a usted se le quite el sufrimiento porque ya ha acabado él. No, esto no voy a entrar ahí, pero sí le voy a ayudar todo lo que usted necesite y nos ponemos a su disposición. Pero esto yo creo que están un poco contagiados por las corrientes que hay sociales, ¿no? Y los medios de comunicación a veces han dado un poquitín, han hecho alarde o eco, de alguna manera, de casos en los que se plantea de esta manera. Y en este momento ya sabe Javier que esta es una idea que trabajamos mucho. Hoy en día ya no se habla de eutanasia y se habla más de sedación con intenciones eutanásicas. Y a deciros de alguna manera el tema de la ley francesa, ¿no? Que yo escribí hace poco un artículo de opinión sobre el tema y pienso que de alguna manera los franceses que tenían la idea, el gobierno francés, de defender y plantear el tema de la eutanasia, hicieron algún tanteo social, vieron que por la razón que sea no estaban muy de acuerdo la sociedad en general y se tiraron para atrás y plantearon la propuesta de la sedación, pero con matices que de alguna manera eran eutanásicos, ¿no? O que era disfrazar de alguna manera la eutanasia. Por eso teníamos, y yo me sentí con la obligación de desenmascarar un poquitín, o por lo menos poner en la opinión de los demás, decir, oiga, no crean que nos están diciendo nada nuevo los franceses, nos están intentando decir que hagamos ahora la sedación y allá con nuestra intención y seguramente pues de forma descafeinada es una eutanasia encubierta, ¿no? Esto a la gente les cala, ¿no? Y nosotros en el último mes yo he tenido 2 casos que me planteaban la familia esto, oiga, pero para seguir así, y es una pena porque cuando has trabajado todo el proceso muy bien, en el último momento lo puedes estropear porque te fuerzan a veces a dar respuestas que, concho, sería culpa decirles, oiga, mire, si usted opina así, el 24 de mayo hay unas votaciones, vaya usted y vote a los partidos que están a favor de la eutanasia, y así no tendremos problemas legales, ¿no? Claro, esto te lo tienes que guardar, porque si no entrarías en un conflicto muy grande, ¿no? Pero estoy contigo que las presionan mucho. Yo creo que la culpa, pues, empezamos a tenerla hasta los profesionales, porque se empiezan a plantear, cuando planteas una opinión a colectivos médicos o de enfermería en los colegios, te empiezan a decir, ¿y por qué no? Hay que tener en cuenta la autonomía del paciente. Ahora mismo hay una ley que está en el Parlamento Vasco y uno de los planteamientos que hacen de nuevo es otra vez hablar del suicidio asistido y de la eutanasia. Diga, pero si universalizamos la atención médica al final de la vida con cuidados paliativos adecuados, igual no es necesaria una ley de la eutanasia. Sí, pero si a pesar de eso quieren, vale, pues muy bien, en ese caso ya se estudiará. No se estropeen tiempo y dinero en hacer una ley para algo que es el 0,6%, si se hacen bien los cuidados paliativos, como en su día publicaron Xavier Gómez Batista en Marco Gómez Sancho. Es decir, yo creo que está ahí el planteamiento, ¿no? Luego he apuntado 2 cosas que también entraban dentro de eso que estoy viendo más. Acabo de hacer ahora unos cursos y hablando con profesionales de paliativos de distintas regiones de España. La preocupación es esa, es decir, para quitar, socapa de quitar el dolor, hay sitios donde se practica por la noche, es una sedación con midazolam, o una bomba de sedación a dosis altas para el dolor. O sea que estamos, que está metido también en el colectivo de paliativos que antes estaba como un poquito, vamos a decir, inmunizado ante tenía muy claro la finalidad paliativa, pues ya un poco como que se está introduciendo esa compasión
Y esa sedación a veces un poquito, bueno, con distintas, una sedación vamos a calificarla de solapada. Hombre, yo creo que sobre la sedación se ha aprendido mucho desde el punto de vista médico, desde el punto de vista técnico, y yo creo que donde todavía no se ha reflexionado mucho sobre el aspecto ético. Y por eso desde la Organización Médica Colegial y de la OMC, en el Grupo Final de la Vida que ha citado antes Javier, en la que estamos los dos, el Grupo Final de la Vida, profesionales de la SICPAL y de la OMC, se hizo el manual de ética sedación paliativa, y desde luego ahí hacíamos mucho hincapié en los aspectos éticos, porque claro, ya sabemos cómo sedar, y lo que tú dices, ante un dolor, ¿qué pasa? ¿Le tenemos que dormir? Pero si le hemos quitado el dolor, hemos empleado algo para quitar el dolor, entonces todos los criterios éticos nos harían, tendríamos que pasar por todos los criterios éticos y seguramente nos estarían diciendo que lo que íbamos a hacer después, como tú planteas, estaría mal hecho. Pero yo creo que hemos pasado, algunos pasan de largo las primeras páginas, ¿no? No digo de ese manual, digo de todos, porque resulta que ahora empiezan a salir manuales de sedación por todos lados, y depende de qué comunidad autónoma lo saque, pues tiene su cariz, ¿no? Y aún así se siguen planteando problemas. En este momento en Castilla y León ha habido un problema de escándalo público, ¿no? en Burgos, de sedaciones. Digo, porque a mí me ha llamado para ver si les ha ayudado un poco a hacer un protocolo, ¿no? Pero pues, los protocolos tienen que estar hechos ya. Pero si tienen ustedes uno que se ha distribuido para los 200 y pico mil médicos en toda España, está colgado en la página web de la OMC. ¿Vale? Nosotros acabamos de presentar uno en nuestro hospital, pero basado ahí, porque no hay que hacer nada nuevo. Y fundamentalmente donde el problema está es en los criterios éticos, ¿no? ¿Cuándo hay que ser? ¿No dan un poco de miedo, Jacinto, ahora vamos a hablar que las nuevas generaciones, siguiendo con la línea que hablábamos antes, ¿no? Siempre me gusta recordar una clase que di en la Universidad Francisco de Vitoria, un grupo de médicos de cuarto que tienen 21 años, que Antonio conoce bien, que estaba planteando la clase inicial de cuidados paliativos con ellos. Son alumnos que han elegido cursar medicina en una universidad católica en Madrid. O sea, y hay un sesgo de que se entiende que tienen los valores adecuados y sin embargo estaba hablando del valor de la vida y demás en la clase inicial y me encontré con posiciones claras acerca de que no merece la pena sufrir, cosa que estamos de acuerdo todos, ¿no? Que el sufrimiento hay que evitarlo, pero que no merece la pena vivir cuando se está sufriendo, ¿no? Posiciones clarísimas y muy preocupantes de médicos que están estudiando en una universidad católica. Y digo, si estos piensan esto, ¿qué no pensarán los médicos que van a ser médicos dentro de 10 años o de 5? ¿No? Mira, yo sé que hoy a la tarde voy a decir algo que va a ser incorrecto, no políticamente, sino seguramente va a chocar mucho, ¿no? Los pacientes en coma irreversibles, cuando un paciente pues, está en el hospital, nosotros tenemos en este momento 2 pacientes, ¿no? Siempre tenemos un par de ellos. Y paso con los residentes, con algún alumno, y te dicen, oh, pero para estar así, la verdad es que yo si estuviera así no quisiera seguir viviendo. Y bueno, le escuchas, hablan, y entonces al final digo, bueno, ahora no están sus padres, vamos a volver luego cuando estén sus padres, que van a venir dentro de un ratito. Y vas a estar con sus padres, yo le pregunto unas cosas y tal. Y cuando conoces a sus padres dicen, joder, si es que para sus padres esto es el sentido de su vida, cuidar a su hija, aunque esté así. Y ha pasado por un proceso muy complicado, ¿eh? Se tuvo un accidente de tráfico, se quedó inconsciente, le dijeron que ya no iba a salir, porque se destruyó su cerebro, el shock de la familia, se fue adaptando, negoció con nosotros, qué hacemos, qué no hacemos, y ahora te plantean, oiga, ¿y si le podemos levantar y poner la silla para que saque al jardín, para que huela, para que, vale, pues sí, fenomenal. Y le digo, tú ahora dile a su madre y a su padre, total, para estar así, y te pegan una torta que sales disparado. Probablemente desde el punto de vista ético planteado, como yo plantearé hoy a la tarde, pues igual dices, bueno, pues esto es desproporcionado, merece la pena, no merece la pena, hay que vivir cada caso.
es que el paciente seguro que no hubiese querido estar así. El paciente tristemente no nos puede decir. Y sus padres son los que nos pueden decir. Y sus padres en este momento, si lo hemos trabajado bien, yo creo que el problema es trabajar bien a las familias. Cuidar a un paciente en coma es fácil, el problema es cuidar a los familiares del paciente en coma, pero si lo trabajas bien, al final los propios familiares son los que te van dando el sentido de por qué tenemos que seguir cuidando al paciente, hasta que fallezca cuando tenga que fallecer, sin hacer nosotros nada extraordinario para prolongar ninguna situación ni acortar deliberadamente ninguna, pero sí estar ahí para resolver los problemas como hay que resolver. Eso es lo difícil y eso es el equilibrio que los profesionales tenemos que mantener, ¿no? Entonces, claro, esto en generaciones jóvenes que en un momento determinado lo ven según sus valores y dicen, pues yo es que no quisiera quedarme así, como está ella. Pero luego hay que contextualizarlo, ¿no? Es lo mismo que cuando tienes un hijo y dices, joder, que salga bien, ¿no? Y cuando luego no sale bien, te llevas un chasco, es un drama, pero luego te vas adaptando. Y yo a las familias que más felices veo son a los padres de los niños con síndrome de Down, ¿no? ¿Vale? Y es cuando se plantea, no, que si se diagnostica de forma prenatal esto, pues lo mejor es acabar. Dile a los padres que ahora tienen un niño de Down que si no hubiesen nacido, ¿no? Es decir, yo creo que hay que contextualizarlo y los que ya somos mayores tenemos la suerte de haber vivido esos valores de otra forma, que no hemos estado sometidos a estas corrientes que a veces reflexionamos muy poco, y como reflexionamos muy poco, reaccionamos de forma refleja. De entrada, cuando un médico nos pide, oiga, ¿me hace la eutanasia? Y nosotros solo nos planteamos dos respuestas, sí o no, pero no reflexionamos más. ¿Por qué me la pide? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y si sabemos por qué me la pide, pues voy a ver si resuelvo ese por qué, ¿no? Entonces Iván no ha respondido a lo que me has preguntado. Yo lo que quería comentar, o sea, un problema que veo emergente en este sentido es que, a ver, paliativos, podemos llegar a controlar los síntomas bastante, ¿no? Por lo menos es la experiencia que yo tengo aquí. Evidentemente no podemos controlar la autonomía del paciente, la autonomía física me refiero, de que el paciente, porque eso en pacientes que están cercanos a la muerte es imposible recuperar y están encamados. Y para ellos es un valor absoluto el que antes me movía, ahora no me muevo y quiero moverme, y me quiero mover y me quiero mover y me quiero mover. Entonces, muchas veces, hay casos en los que ves que controlados sintomáticamente, no tienen dolor, van durmiendo, la astenia es lo que no podemos controlar mucho y la dependencia física tampoco, salvo esos dos, el resto más o menos controlado, pero al paciente no le ve sentido a esa situación y no le parece y empieza a entrar en angustia porque no le ve sentido. La familia tampoco le ve sentido. Entonces, es un tema que es más de sentido de la vida de las personas. Y lo que yo veo que viene es que las personas en ese sentido tienen cada vez menos tolerancia a la enfermedad, a la idea de esa inutilidad aparente, ¿no? Porque vivimos en una sociedad de hacer cosas y no de ser. Entonces, ahí veo que las personas vienen con menos capacidades personales para afrontar una situación que nosotros conseguimos controlar sintomáticamente, pero que no podemos darle sentido, porque eso le toca a las personas, a la familia y tal. Y yo lo veo increciendo, desde mi punto de vista yo veo que cada vez va aumentando más. Entonces, a donde voy es que creo que tenemos que empezar a mirar un poquito antes para realmente esta idea que tenemos los paliativos de que la muerte es normal, o sea, entra dentro del proceso natural, y que las personas tienen que entender que hay que hacer un crecimiento en ese sentido y una aceptación y tal, pero eso hay que hacerlo mucho antes. Cuando llegan aquí los pobres ya no pueden. Y las familias no ayudan en ese sentido porque lo ven con el mismo corte transversal y de incapacidad. Entonces, no sé cómo se puede hacer el planteamiento no sé si hay que hacer una educación más desde que los diagnósticos y tal, pero para preparar a la gente con cierta progresión a esta situación, ¿no? Es verdad que no podemos dar los valores y el sentido a la vida de las personas, pero de alguna manera ir preparando esto, ¿no? Porque tienes aquí personas, yo tengo personas aquí de 87 años con un cáncer, oye, que no hay manera de que acepte que está enferma y que se puede morir, y no hay manera, ¿eh? Y está penando y tal, y yo, ¿cómo hago? Si además ha habido un pacto de silencio y nadie le ha dicho, o sea, nadie ha querido decirle porque la misma paciente no ha sido capaz de aceptar eso, y claro, entran en estado muy frágil
y automáticamente el horizonte de la muerte muy cerca y sin tiempo para poder tener este proceso. O sea, creo que debemos mirar mucho antes, empezar a hacer una labor, porque en el poquito tiempo que a veces tenemos se hace bastante difícil y la gente entra en angustia con muchísima facilidad y las familias en crispación, que no, a veces es difícil de quitársela porque su propio sufrimiento lo tienen delante. Sí, yo creo que tienes perfectamente claro que, y yo estoy de acuerdo contigo, que hay que antes, ¿no? Y de entrada yo creo que a veces nos centramos mucho cuando organizamos cursos de formación para profesionales que estamos involucrados en la atención directa al paciente, pero tendríamos que estar pensando en formación a profesionales que tienen influencia, y como digo, educadores sociales, educadores en las escuelas. Y yo cuando doy alguna charla en un centro parroquial o en un centro cultural y pregunto a ver qué perfil tienen, y te dicen, pues mira, ha venido una que es profesora del instituto, otra que no sé qué, digo, joder, qué bien, ¿no? Y encima les hago comentarios, qué bien, porque por lo menos podrá instruir a los alumnos que es importante empezar a conocer esos aspectos, porque en este momento a un niño le preguntas qué es la muerte y automáticamente se le salta al niño pues la imagen del atropello de la película de guerra violenta, o en el País Vasco, imaginaos, de los atentados que hemos tenido hasta hace muy poco, día sí y día no, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, y fijaros bien, la culpa la tenemos también un poco los profesionales, porque nos dedicamos a hacer publicaciones muy técnicas, muy buenas para nuestro currículum, para publicar en la revista de mayor impacto y fenomenal. Y tal vez tengamos que publicar para divulgar más estos temas a la sociedad, ¿vale? Mirad, yo una de las cosas que planteé en el máster de cuidados paliativos de la Universidad del País Vasco, como ha dicho Javier, yo me involucré tanto que elaboré un poco el programa durante un mes pensando cómo me gustaría que me dieran a mí un máster. Que no me venga un neurólogo a hablar que el cerebro tiene dos hemisferios, que eso ya lo sé. Por lo tanto, ese es el mensaje que hemos dado a los profesores. Oiga, parta que los profesionales que vienen ahí ya saben medicina. Hable de su experiencia en esto. Pero yo me planteaba, a ver, ¿qué temas son los que nosotros no recibimos nunca en un máster? Pues, por ejemplo, ¿cómo transmitir mensajes de paliativos a la sociedad? ¿Y cómo se pueden transmitir? Pues mira, ofreciendo una entrevista que te piden. Entonces hay que enseñar a los profesionales cómo tienen que hacer una entrevista si les preguntan, a publicar un artículo de divulgación en un periódico de divulgación general de todos los días, porque lo vale la gente, te tienes que adaptar su lenguaje, qué mensaje quieres dar, aprovechas y luego pones al final uno para que el jefe de prensa del político correspondiente lo lea, que luego les sirve mucho para un día tirarte las orejas o para llamarte y pedirte una opinión. ¿Cómo transmitir también a través de las redes sociales? Por ejemplo, no sé, algunos, si os habéis metido en alguna de las redes sociales que yo estoy, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Estamos piteando. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo cojo y de las clases que doy, pues de una foto, de una diapositiva he puesto, hago un fogonazo y la lanzo, ¿me entiendes? Y se va a 1300 y pico seguidores que pueda tener en Twitter, y eso lo retuitean más, el otro te lo reenvía a otro sitio, y estamos generando opinión. Claro, podemos generar una opinión en un sentido o en otro, pero una responsabilidad general en lo que estamos hablando ahora, en el sentido de valores, etcétera, que no se tienen en cuenta. Porque cuando se habla de valores, entonces empezamos a filosofar y empezamos a plantearnos, bueno, ¿y eso de los valores? Uy, qué pereza ahora ponerme a leer qué son los valores. Pues le preguntas al paciente qué son los valores y te dice lo que me importa en la vida. Y eso nosotros en paliativo nos lo han enseñado. Se lo preguntas y es la exploración fundamental para conocer cuáles son las voluntades anticipadas del paciente, preguntárselo a él. Por eso el documento de voluntades anticipadas en cuidados paliativos a veces no tiene tanta utilidad como en otros aspectos clínicos, pero en paliativos, si estamos durante todo el proceso, lo vamos conociendo y vamos anotando, etcétera, etcétera. Yo creo que efectivamente la sociedad emergente va por unos temas de respuesta de reflejos sin reflexionar, y nuestra misión es esta. Y a los periodistas también, no está la de comunicación aquí,
Pero yo suelo decirle, a los periodistas también hay que controlarles, y esto lo vivimos porque Carlos Centeno y yo organizamos un seminario interprofesional, estuvo también Javier en Navarra, y nos juntamos con ellos porque nosotros no sabíamos cómo dar mensajes. Sabíamos qué mensajes había que dar, pero no sabíamos cómo. Ellos sabían dar mensajes, pero no sabían cuáles. Y entonces nos juntamos en un taller, ¿verdad?, de fin de semana, que nos vino muy bien. Es muy bonito. Bien, yo de ahí aprendí varias cosas. Es que cuando un periodista te pregunta algo, primero nunca contestéis por teléfono. ¿Quiere usted que le conteste? Mándame las preguntas por correo. Y las reflexionáis. Y las contestéis con los matices que queráis. Y le habéis dado el trabajo hecho. Lo va a hacer lo que vosotros lo habéis dicho y os vais a sentir satisfecho y habéis transmitido el mensaje que queréis. Y si podéis le decís, hombre, y aquí se podría dar un título muy bonito, y se lo planteáis por si acaso, seguro que ya lo habéis hecho el trabajo y lo hace encantado, porque el periodista normalmente le han dicho que haga un reportaje, no tiene ni idea de lo que tiene que hablar. Si tú se lo facilitas ya le has resuelto el problema. Por teléfono nunca, porque vais a hacerlo improvisado. Siempre os dicen para ayer las cosas. No, mira, yo no puedo ir. A mí hace poco, a cuenta de lo de la ley francesa, me llamaron de la cadena SER un día a la consulta y querían que entrara en directo en noticias. Digo, pues lo siento mucho, no puedo. Mire, primero, por respeto a mis pacientes, estoy pasando a los. Segundo, ese tema me parece serio como para hablarlo en un tema que usted me va a sacar lo que quiera en un noticiario. Si usted quiere, me hace una entrevista en una tertulia o me manda lo que quiera y yo le contesto. Y efectivamente, me hizo una entrevista, la grabó y luego la puso en un programa y entonces pues, yo me expandí y fenomenal, ¿entendéis? Hay que tener ese cuidado, y bueno, pues y la obligación es nuestra, porque si no los periodistas alargan lo que sea, ¿no? Me acuerdo que un periodista me pregunta, ¿a cuántos pacientes ha ido a morir usted en San Juan de Dios? Le digo, no te lo voy a decir, porque si te digo un número, tú vas a decir, San Juan de Dios, ayudan a morir, tal. Y entonces esto se traduce en que se hacen tantas eutanasias. No, por favor. Digo, a todo el que necesite y que esté en trance de morirse le ayudaré a que se muera bien. El número no se lo di, porque para él el titular era poner el número. Es nuestra misión, ¿no? Perdona, sí. Jacinto, por apuntar un poco, que ahora te quiero preguntar sí. Alonso, el plan psicólogo, digo, no, espera un segundo, que solo quiero apuntar una cosa, le pilla la palabra. Mira, solo era cara a Laguna, se me ocurre, porque me parece una idea fundamental lo que dice el Raquel, o sea, sí. Nosotros ahora mismo vemos que las familias cada vez están más desorientadas y sufren más incluso que el paciente en una unidad de paliativos, y nosotros vemos la limitación día a día de que el propio profesional no puede tampoco atender todo lo que le gustaría a ese familiar. Es verdad que tenemos voluntarios, tenemos también educación a pacientes, pero a mí yo he hecho en falta a lo mejor esa educación en valores de decir aquí cuidamos, o sea, una persona dependiente no es una persona inválida, aquí también la persona no es solo lo físico, o sea, cosas que sean mensajes de ese tipo, podríamos hacer algún tipo de educación tanto a familiares como a personas que están interesadas en cuidar o voluntarios que puedan hablar de eso. Y pienso que eso ayudaría mucho a contener un poco a estas familias que vienen efectivamente con una sociedad que impera y manda el mensaje de que ya no tiene sentido el sufrimiento porque no me muevo o porque no soy válido o porque sufro, ¿no? Porque es un sufrimiento existencial. Entonces hay que decir, oye, la humanidad no es eso solo. La humanidad también es estar, pues eso, ayudado de otro, y aquí queremos ayudar y estamos para eso. Y luego también pues pienso que enfermería también, que es un puntal, y o sea que pasa más tiempo acompañando a esas familias, a veces no tiene ese tiempo de sentarse con ese familiar y captar el problema. Yo cada vez veo más al pasar con mi enfermera que no ha detectado que el problema principal es ese familiar, no el paciente. Y me habla de cosas concretas físicas y digo, pero no te das cuenta que aquí el que modula toda la situación en la habitación es ese paciente, ese familiar que no le estás atendiendo y está sufriendo. Y le tienes que escuchar eso un rato, tampoco es de psicólogo solo, sino que necesita, ha vivido mal esa situación clínica o tiene un pesar más profundo. Entonces, ¿cómo hacemos eso para motivar tanto a profesionales como a los familiares? Yo creo que desde la UNA tendríamos que hacer un plan de formación y de educación a todo el que venga, y a lo mejor eso tiene que contar parte de las actividades para que descansen esos familiares. No sé si eso lo tenéis en San Juan de Dios, sí, o algo así. Sí, nosotros hemos hecho un convenio ahora con el Colegio de Médicos, y entonces, además de hacer un convenio para formación de paliativos para profesionales, hemos hecho para cuidadores, para familiares, y entonces, pues bueno, lo dirige además el psicólogo nuestro, Íñigo Santisteban, y bueno, pues él pide a la familia además, explora a ver cuáles son los temas que más les preocupan después de la primera, y vamos programando
sesiones, cada mes, 2 meses. Yo la próxima le tengo que dar una charla, una conferencia de cuidar con caricias, que me lo habréis oído alguna vez, alguno de vosotros, para un poquitín que vean que hay que tratar al paciente como persona, ¿no? Yo la primera clase que doy en la universidad cuando se empieza es: el enfermo es una persona, por lo que tú planteabas. Y podemos saber muy bien lo que las enfermedades del hígado, del riñón, de tal. Pero eso lo tiene Juan, Pedro, María, y con todo lo que tiene alrededor. Y eso va a influir en toda su situación. Y como no le atendamos desde esa actitud integral, vamos a meter la pata. Mirad, cuando pasamos visita, yo paso visita 2 veces en el hospital. Una primera hora, porque, bueno, si os contaría el horario mío en el hospital, no os lo vais a creer, con lo cual os lo comento, Javi ya lo sabe. Pero yo a las 7 de la mañana estoy en el hospital. Y cuando pasamos, no es a las 7 de la mañana, pues estarían dormidos, pero a las 9 de la mañana paso con los médicos residentes, o bueno, con un residente, intentamos que solo tengamos uno, y con la enfermera no paso porque ella está trabajando, y entiendo que yo con la enfermera ya he hablado cuando he ido a las 7 con la de la noche, ya me ha contado, luego a la mañana, y a la tarde también voy al hospital, con lo cual también hablo con el turno, y luego además con todo el sistema informático sabemos todo, y no le robo tiempo para no pasar allí varias personas a visitar. Pero cuando paso con el residente, le digo, el primer día de rotación, le doy un listado a todos los pacientes con el nombre de pila, apréndete los nombres porque esto va a ser el primer examen. Aprende el nombre, le saludas como tú quieras, como tú tengas tu forma de saludar, y vamos a hacer el primer pase de visita que se llama de buenos días. Y buenos días es, a ver qué tal, buenos días, cómo has pasado la noche, qué tal, no sé qué. Y ahí siempre te plantea alguna situación, ¿no? Pues si no he dormido bien porque estoy preocupado porque, mira, a un hijo mío le ha pasado esto, pum, pum, y te cuenta. Y entonces yo le digo al residente, anota, le ha pasado esto a su hijo. Mañana, cuando vengas, le saludes, lo primero que tienes que hacer, porque lo que más le preocupa a él, más que su enfermedad, es lo de su hijo, y preguntar, oye Juan, ¿y tu hijo qué tal está? Y ya verás cómo le enganchas. Bueno, ese tipo de cosas que son de la persona, porque luego lo demás ya lo vas a ver en la historia clínica, te reflexionas con el equipo, miras a ver cómo tienes que subir más la dosis de no sé qué para controlar el síntoma, pero ese tema enseguida te va a ayudar a contactar con él como persona. Yo creo que empezar por la formación a los profesionales de que lo que vamos a tener que tratar es una persona, que es una obviedad, estoy diciendo una obviedad, pero a veces se nos olvida. Yo tuve una vez rotando a una bióloga que hacía investigación y hacía un máster de oncología y aparece un día por allí, quería estar un día con nosotros en domicilio y otro día en hospitalización. Y entonces cuando terminó los 2 días dijo, ahora cuando mire por un microscopio las células, cuando las mire, veré que esto tiene sentido y que es la unidad de un todo, ¿no? Y se dio cuenta de que era otra cosa. Ya no lo miraba desde la diríamos, marginación de célula por célula, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental, Yolanda. Nosotros ahí nos preocupamos de formar a la familia porque creo que es el mejor aliado que tenemos nosotros para cuidar al paciente. Que es un aliado, no un enemigo. Y cuando estamos si lo tenemos a favor es un aliado muy grande, pero lo podemos tener en contra y entonces esto sí que desbarata todo. Sí, sobre todo los pacientes en coma. ¿Y el psicólogo qué quiere preguntar? Bueno, yo quería comentar que evidentemente, o sea, yo creo que hay un problema grandísimo en la sociedad en general de educación en valores, que es nuestro deber moral educar en valores a la sociedad y a la gente joven, en los que me incluyo, claro. Y bueno, yo tengo corta experiencia, o sea, llevo 2 años trabajando en paliativo. Y sí me he dado cuenta de que, bueno, que el psicólogo es una figura a la que todo el mundo, si le pregunta, le da mucha importancia. El psicólogo es importantísimo, pero el psicólogo está contratado en cualquier sitio por la Caixa o por la ACC. El Sistema Nacional de Salud no contempla al psicólogo dentro de la oncología ni de paliativo, o sea, que lo contraten en entidades privadas. Y yo, en mi experiencia en Madrid, yo creo que eso es insostenible porque hay muchísimos hospitales, muchos enfermos, muchos médicos, pero yo cuando estuve trabajando en Extremadura, en Mérida concretamente, pues sí me daba cuenta que mis pacientes, que yo los veía como psico-oncólogos, luego pasaban algunos a paliativos. Entonces había un seguimiento. Y toda esta educación en la enfermedad, en la asunción, en el sentido de la vida, en
el tratar con el oncólogo, que es importantísimo, porque aquí muchos de los problemas se le echamos la culpa al paciente de que no asume o de que no, pero es que el oncólogo que ha tenido, el médico, el internista que ha tenido y que le ha estado diciendo no se preocupe que usted va a mejorar porque no soporta su propia ansiedad, a decirle que se va a morir, que esto va mal, y lo sueltan así y le dicen no, cuando te encuentres un poco mejor te volvemos a dar la quimio, y vienen aquí, es mentira, no le van a dar quimio, están desestimados. Entonces claro, le pedimos al paciente que haga todo ese trabajo él solo y sin nadie que le ayude. Entonces yo creo que aparte de educar en valores, también tenemos que ayudar a esos pacientes desde el principio, desde el comienzo de la enfermedad. La persona empieza un día con un diagnóstico que usted tiene cáncer, no empezar a tratar en paliativo cuando ya quedan 12 días para estar en este hospital, sino cuando esa persona tiene un diagnóstico de cáncer. Y hay que hacer un trabajo integral, el oncólogo, el internista, el paliativista cuando pase, el psicólogo, el trabajador social, o sea, una intervención integral y desde el principio, porque si no, creo que es poco posible. La primera parte de tu planteamiento, yo creo que el psicólogo es una de las piezas fundamentales en un equipo de cuidados paliativos. Y no lo digo así, sino lo digo con conocimiento de causa. En mi hospital, el psicólogo está desde que se inauguró la unidad. A mí me dicen ahora que me dan otro médico más, pero me quitan el psicólogo y prefiero el psicólogo. Que no me dé ningún médico, o sea, me va a resolver mucho más. Es más, ahora que yo estoy a punto de no dedicarme tanto a la asistencia, tendrá que sustituirme a otro compañero, pero yo creo que la figura de que sea dinamizador del equipo y tal, será el psicólogo. ¿Por qué? Porque el nuestro tiene una experiencia enorme, es un hombre que ha demostrado una capacidad de modular conflictos entre el propio equipo, bueno, entonces esto es fundamental para trabajar. Y ya no digamos con los pacientes y con las familias, eso de entrada. Por eso digo que para mí la figura es esto. ¿Qué ocurre? Que lo que tú dices es verdad, claro, sanidad pública, pero es que ¿quiénes empezaron a hacer los cuidados paliativos en este país? La Asociación de Lucha contra el Cáncer y la Orden de San Juan de Dios. Después empezó luego la sanidad pública y ahora parece que los únicos que hacen cuidados paliativos es la sanidad pública. San Juan de Dios tiene más de 15 centros con cuidados paliativos en toda España. Lo que pasa es que ni la Asociación de Lucha contra el Cáncer ni San Juan de Dios pues son tan así y entonces no cuentan lo que hacen y parece que como no lo cuentan no lo hacen, que lo hacen. Vale. Yo el otro día en el Ministerio, ¿verdad?, también aproveché de decir, hombre, que ahí también hacemos cosas los de San Juan de Dios y los de Lucha. Y luego lo otro que planteabas, pues hombre, por supuesto que hay que decirlo desde el principio. Y os cuento el último caso que yo he tenido ayer, cuando yo salí al hospital a las 8 de la noche, que iba a ver a otro enfermo a su casa, y porque yo también veo pacientes en domicilio y tal, y entonces iba a mi coche y me llama una paciente mía, porque yo hago medicina de familia en la calle, y entonces me llama una paciente mía joven, que le habían dado el resultado de una resonancia, donde le dice que tiene una masa, y me la está leyendo, pero yo no lo oigo bien. Le digo, Lourdes, te llamo cuando llegue a casa porque te oigo muy mal. Le llamé y entonces me lo lee y claro, me estaba describiendo una masa, pero metastásica en pulmón, bueno, un desastre. Y a la mujer me dice, es que he estado en el neumólogo y me ha dicho que, le he preguntado qué tengo y me ha dicho, ¿no lo ves? Ahí lo tienes. Esa es la respuesta del neumólogo. Vale. Yo me dedico todo el ratito desde mi casa con el teléfono a hablar, explicarle, bueno, todavía pues tampoco te han mandado a hacer más pruebas porque eso hay que confirmar, en fin, no decirle si tienes eso para no derrumbarla, pero tampoco decirle no tienes nada. Es decir, lo que decimos los paliativistas y decir los psicólogos, hay que decir la verdad, pero para decir la verdad no hay que decir toda la verdad, no hace falta decir toda la verdad, pero lo que se diga que sea verdad. Bien, entonces hoy a las 7 menos cuarto, yo estaba en el aeropuerto, porque voy en el aeropuerto, yo siempre voy muy pronto para, como digo, a gestionar el tiempo ahí, y recibo un WhatsApp de esta paciente y me dice, ¿estás despierto? Y fijaros qué delicadeza ella, porque le dije, oye, cualquier duda llámame, tienes mi WhatsApp, mi teléfono móvil, me llamas, no duermas con una duda. Había llamado a urgencias por la noche, y el de urgencias pues parece que era más listo que yo y le explicó de arriba abajo todo y ya le dijo que tenía un cáncer y que bueno, que con eso que igual, pues hombre, que 5 años igual duraba.
Esto lo respondió por urgencias, por teléfono, sin ver a la enferma ni ver el... Y la pobre, imaginaos. Entonces, WhatsApp. Y digo, sí. Y le he llamado, desde el aeropuerto, 7 de la mañana. A ver, Lourdes, pues mira, va a pasar esto, y hemos charlado y bueno, pues ya le he tratado un poquitín de reconducir. Mira, hoy tienes que hacer esto, tal, y mañana, cuando te lo den, pues hablamos de nuevo, etc. Claro que hay que informar. Esa mujer la han informado ya. Hay que hacer paliativos desde ya. Pero que sigan trabajando los que tienen que trabajar para ver si se lo resuelven. Y dependiendo de lo que lo puedan resolver, pues luego ya intervenimos nosotros. Pero estoy de acuerdo que eso hay que hacerlo de esa manera. Nos quedaría un momento para una última pregunta, si queréis. Son las 2, pero podemos tener 5 minutos más. Volviendo al tema del mensaje y de los temas que habéis hablado, ¿tenéis algún programa o habéis pensado alguna cosa desde vuestro hospital para poder llegar de una forma concreta al barrio, a la gente que más tratáis? Porque decimos, nos hemos estado centrando en el paciente, que es importante evidentemente, pero también tenemos todo el punto de la presión de comunicación social y de pues, cómo se ha formado, el conocimiento que tiene la gente de paliativos en listas generales, sin ni siquiera estar enfermos o no estar enfermos. ¿Alguna forma de llegar para que la gente, bueno, sepa que... Primero, nosotros, nos llame quien nos llame, nos puede llamar, pues eso, como Yolanda nos ha llamado para venir hoy a la tarde a hablar en el Gregorio Marañón, tal, pero nos puede llamar un compañero médico de familia para que vayamos a hablar a su centro de salud con enfermos, con familias, no enfermos de cáncer o de paliativos, sino con pacientes que lo mismo les hablan de hipertensión, de medidas, cómo tienen que hacer cuidados para no tener hipertensión, con los que son diabéticos y tal, pues para este tipo de cosas, porque, bueno, dice, oye, ¿por qué no venís a hablar sobre esto? Ah, pues muy bien. Y te juntas allí, como estamos ahora en tertulia, y les hablas a la gente que no están enfermos, pero siempre tienen algún paciente que tienen que cuidar, y vamos a los ayuntamientos, a las casas de cultura, a las parroquias, a Pastoral de la Salud, que nos llaman también de esto. Y decimos, y vas a venir, y vas a poder venir con todo lo liado que estás. Y yo, pero si me apetece más hablar con esta gente que ir a dar una clase con gente que sabe más que yo. Pues, ¿para qué voy a hablar? Tengo que hablar a las personas para que comprendan cosas tan sencillas como esto, que seguro que va a ser más productivo y la inversión va a ser mejor desde el punto de vista que van a ayudar a otras personas, ¿no? Esto siempre lo hacemos por sistema. Y tenemos el programa Cuidando Contigo, que si os metéis en la página web de nuestro hospital, está para que las familias puedan acceder ahí, los cuidadores, descargarse documentos, solicitar una charla. Íñigo, el psicólogo, Julio y yo estamos, y la trabajadora social, todo el día con una agenda, pues eso, tenemos que ir a la parroquia, al centro cultural, no sé qué, nos han llamado del colegio de médicos, o nos han llamado de un colegio mayor, vale, pues vamos a hablar donde nos digan. Y el otro día yo estuve en un centro de salud, en un ayuntamiento, mejor dicho, en las aulas de un ayuntamiento, aula de cultura, donde me estaban esperando a que acabara yo para entrar a un mitin los de Podemos. O sea, en el mismo sitio. Bueno, pues ya está, pues uno recibió su mensaje, ¿no? Y creemos que hacemos el esfuerzo que sea para ir, porque creemos que eso es un compromiso que tenemos que hacerlo. Y tenemos la suerte, y aprovechando, ¿tenéis a vuestro director? Nuestro director, pues lo sabe Javier, porque estuvo aquí una vez, nos da carta blanca para todo esto. Él está encantado de que esté aquí, porque sabe que estamos contribuyendo bueno, aquí no, porque sabéis un montón, y sabéis un montón, aquí es un plan de amigos, pero que vayamos a un sitio de esos, está encantado. Oye, ¿y el psicólogo dónde está? Ha ido a una conferencia, ha ido a una charla aquí al Centro Cultural de la parroquia. Ah, pues muy bien, estupendo. Ya lo sabía antes, ¿no? Pero si viene alguien a preguntar, está haciendo trabajo, y un trabajo tan importante como el otro. Y lo hacemos muy ilusionados porque creemos que es invertir en cuidar. Pues son las 2:05, tiempo de hacer un paroncillo. Ahora Jacinto comerá con algunos de nosotros o de vosotros. Muchísimas gracias, Jacinto, por estar aquí. Estoy a vuestra disposición para lo que queráis hacer.
Sí, sí, ya reconoce la verdad que estuve aquí, sí, 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 claro, a ustedes. Muy bien. Bueno, le ha apuntado a las otras muy bien, Yolanda. Le voy a saludar porque le he